Amigas y amigos, gracias por estar aquí y acompañarnos en Ecuador en Contacto en su segunda emisión. De cara a las elecciones de noviembre de 2026, el CNE abre del 8 al 17 de abril la campaña de cambio de domicilio electoral. La ciudadanía podrá actualizar su lugar de votación para las elecciones seccionales de forma presencial en delegaciones, brigadas móviles o en línea por la web oficial, mientras que en el exterior el proceso se realizará de manera virtual o en las oficinas consulares. Con estos datos, pasemos a conocer los titulares más destacados de la jornada. Unidad Popular afirma que no se puede cancelar a ninguna organización política. Presidente Noboa anuncia bonos de contingencia para familias afectadas por la época invernal en Baba. ¿Está Ecuador preparado ante una variante más contagiosa de viruela símica? Quédense junto a nosotros para conocer estas y otras noticias. Iniciamos y una vez que el Consejo Nacional Electoral aprobó enviar a la Corte Constitucional la propuesta de enmienda corregida del presidente Daniel Noboa que plantea que la Asamblea Nacional designa a las autoridades de control en lugar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, han surgido posturas a favor y en contra desde la legislatura. Nuestro compañero Rolando Goyes elaboró un reporte de este tema y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. El Pleno del Consejo Nacional aprobó enviar este lunes 6 de abril de 2026 a la Corte Constitucional la propuesta de enmienda corregida del presidente Daniel Noboa para que la Asamblea Nacional designe autoridades de control en lugar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez que la Corte Constitucional conozca la propuesta corregida y emite un fallo final favorable, el presidente de la República podría convocar a la ciudadanía a un referéndum aprobatorio vía decreto ejecutivo. Propuesta que para Andrés Castillo de la bancada de ADN es oportuna en los actuales momentos, en donde el Consejo de Participación tiene cuestionamientos por la demora en la designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su misión constitucional y legal de darle al país autoridades de control a tiempo y bien. Entonces, en cualquier estado democrático en donde las condiciones republicanas se cumplen, es el Parlamento el encargado de nombrar. ¿Que quieren hacer un procedimiento con veeduría ciudadana? Muy bien, perfecto. Adelante, vamos. ¿Que quieren hacer un procedimiento también haciendo una recolección de carpetas o lo que fuere? Perfecto, vamos adelante. Lo que cuestiona Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano, que precisa que de aprobarse en referéndum, la elección dentro de la legislatura debería ser por una mayoría calificada, es decir, contar con el respaldo de las 2/3 partes de los asambleístas. Nos creemos nosotros que, por ejemplo, la designación de autoridades debería hacerse con mayorías calificadas, principalmente las de concurso. Los superintendentes son frutos de ternas, el procurador es fruto de ternas, pero el contralor, el Consejo de la Judicatura, el contralor, el fiscal general de la Nación debería hacérselo con mayoría calificada, ya que está en juego mucho de la estabilidad institucional del país. Pero es decir, las 2/3 partes de los legisladores. Esta, si bien aún es una iniciativa que deberá contar con el aval primero de la Corte y luego de los ecuatorianos, para el independiente Juan Gonzaga podría marcar el retorno de las facultades que ya tenía la Asamblea antes de 2008, cuando se cambió la norma. En el evento de que el pueblo ecuatoriano decida generar la favorabilidad a la pretensión del Ejecutivo, tendrá que modularse a efectos de que pueda garantizarse, desde luego, siempre la participación ciudadana y el control social. Considero de que sí es viable esta propuesta. El dictamen de la Corte Constitucional establece que una vez adecuada la propuesta, el presidente Daniel Noboa deberá remitir el contenido final al propio tribunal para una verificación inmediata antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria al referéndum. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra y seguimos con más información y representantes de Unidad Popular acudieron al Consejo Nacional Electoral para exigir el archivo del proceso de eliminación de la organización del registro oficial. Según Giovanni Atariguana, ninguna organización política puede ser cancelada, ya que el plazo para emitir este tipo de resoluciones ha finalizado debido al adelanto de las elecciones seccionales. Nicole Mendoza con la ampliación de este tema. Corape informa.
Y el país se integra. A través de un plantón en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, varias organizaciones exigieron a los consejeros respeto a la democracia en los procesos electorales, como los comicios seccionales de noviembre de 2026. De esta forma, Unidad Popular afirmó que el proceso de eliminación de la organización debe ser archivado. Así lo expresó su representante Giovanni Atariguana. El artículo 327 del Código de la Democracia establece que el CNE está facultado para cancelar organizaciones políticas hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Ese plazo ha expirado el 3 de abril. Por tanto, el Consejo Electoral está impedido de cancelar cualquier organización política. Con estos antecedentes, nosotros hemos hecho la solicitud, la petición a los miembros principales del Consejo Electoral: tomen posesión por la legalidad y con independencia archiven este proceso por la extinción de Unidad Popular. En apoyo a Unidad Popular, la organización Mujeres por el Cambio también exige la salida de los consejeros electorales que se encuentran prorrogados en funciones. Por eso, Mujeres por el Cambio, estamos hoy exigiendo que dé paso a la democracia, que no queremos una dictadura, que Diana Tamay no representa a las mujeres, una mujer sumisa al poder no representa a las mujeres. Y frente a eso nosotros exigimos la salida de Diana Tamay, que se respete la democracia, que Unidad Popular esté en los procesos electorales, porque ha sido un partido que ha abierto las puertas a las organizaciones sociales. Para Carlos Castellanos, presidente del Frente Popular de Pichincha, esta lucha no solo busca transparencia en los procesos electorales, sino también rechaza las medidas de gobierno como el aumento del IVA al 15% para algunos productos. La canasta básica está por los aires, por las nubes, y verdaderamente este gobierno, como no visita los mercados, no visita las plazas, no está en las tiendas, no sabe el sufrimiento del pueblo ecuatoriano. La crisis económica le ha llevado a este país a tener en este momento que en las mesas de los ecuatorianos solo estén teniendo una sola comida. Señor Daniel Noboa, no es contra el pueblo contra quien tiene que actuar. Actúe contra la oligarquía, actúe contra los entes de poder, actúe con quienes en la corrupción se están llevando la plata de los ecuatorianos. Unidad Popular afirmó que si el Consejo Nacional Electoral no acata su pedido de archivar este proceso de cancelación, acudirán a otras instancias para impugnar esta decisión. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos inmediato a otras noticias. Y en el Cantón Baba, en la provincia de Los Ríos, el presidente Daniel Noboa anunció la entrega de 2.819 bonos de contingencia destinados a familias afectadas por la época invernal. En este contexto, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, también informó la cantidad de bonos de contingencia entregados a escala nacional. Vamos de inmediato con ambas declaraciones. Entregamos 2.819 bonos aquí en Baba y 8.300 en todo el país. Este dinero sirve para sus gastos más urgentes sin que tengan que endeudarse. Sufrieron una desgracia, el gobierno los apoya. Porque eso es lo que siempre estamos haciendo para ustedes. Velar por generar empleo e impulsar la producción, como ya lo hemos hecho con los cerca de 30 millones de dólares en créditos otorgados para impulsar sus negocios y la economía del cantón. Hemos entregado 2.2 millones de dólares en bonos para los productores afectados por la lluvia, además. Estamos avanzando con la ejecución del corredor Juján, Buena Fe, la vía Baba, Tres Marías y el paso lateral de Babahoyo para impulsar el comercio y la movilidad. En la provincia de Los Ríos, desde enero hasta acá, hemos entregado 4.813 bonos. Y a nivel nacional, presidente, hemos entregado 8.300 bonos de contingencia. Este bono es para aquellas familias que perdieron sus enseres, para aquellas familias que fueron perjudicadas, que se inundaron sus casas en la... Y antes de irnos a una pausa, contarles que el Ministerio de Salud Pública informó que el Hospital Básico San José de Taisha contará con atención pediátrica especializada del 7 al 9 de abril. El comunicado señala que durante estas jornadas se brindarán servicios como control de crecimiento y desarrollo, evaluación nutricional, vacunación, así como diagnóstico y tratamiento de enfermedades pediátricas. Este anuncio se da en un contexto en el que la situación de salud en Taisha ha sido motivo de alerta y preocupación en los últimos días, especialmente tras la circulación de información sobre el fallecimiento de una bebé que habría sido trasladada a una casa de salud en Cuenca.
El Ministerio de Salud en el comunicado también dio algunas recomendaciones a la comunidad, como completar el esquema de vacunación, acudir de inmediato ante signos de alarma como fiebre persistente, dificultad respiratoria o desnutrición, y promover prácticas de higiene, alimentación saludable y lactancia materna. Y con este tema, amigos y amigas, pasamos de inmediato a una pausa. Sigan en sintonía de Ecuador en Contacto. Mulheres, wanita, femei, женщина, nari, lutami, dona, 女性, fina, mujer, mujer. Nosotras somos voz, somos fuerza. Lideramos, transformamos, decidimos. Desde el fuego de la Amazonía hasta la brisa costera, construyendo un Ecuador donde la igualdad no sea un lema, sino una práctica diaria. Corape, sembrando conciencia. En cada rincón del país, nuestras voces se unen para promover prácticas sostenibles, el respeto por la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales. Con cada paso que damos, construimos un mañana, que sea verde, que sea nuestro. Corape, promoviendo el compromiso ambiental desde nuestras voces. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Interculturales, con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Estamos de regreso para seguir con más información, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Contacto. Y la bancada de la Revolución Ciudadana presentó en la Corte Constitucional la mañana de este martes 7 de abril una acción de inconstitucionalidad contra el calendario electoral, específicamente el adelanto de las elecciones seccionales. El asambleísta Franklin Samaniego, en calidad de vocero de la bancada, mencionó que esta acción se da al considerar que los cambios alteran las reglas del proceso y vulneran derechos fundamentales como la participación política y la seguridad jurídica. Que ha deducido una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral para cambiar de una manera muy ortodoxa el calendario electoral. Resolución que violenta el marco constitucional, resolución que afecta el derecho a la participación y la seguridad jurídica en el Ecuador. El legislador describió esta última modificación como inusual al considerar que afecta la posibilidad de que las organizaciones políticas difundan sus propuestas en igualdad de condiciones. Lo que afecta efectivamente el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a elegir y a ser elegidos. Pero algo realmente inusual y grotesco, la reducción del periodo de campaña electoral. Antes era del 13 de enero al 11 de febrero, 29 días. Hoy es del 12 al 26 de noviembre, o sea, 14 días. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, que se afecta el derecho de participación y, como señalo, de elegir y de ser elegido por parte de los ecuatorianos. Ana Herrera mencionó que esta actualización del calendario para el día de las elecciones responde a presiones que tiene el CNE por parte del Ejecutivo.
Desde nuestro punto esto limita la participación ciudadana, limita la real participación de las organizaciones políticas en una contienda electoral que debería ser transparente y clara y que no deja las reglas claras, ¿no? Y que está favoreciendo evidentemente a unos sí y a otros no. Las elecciones además están establecidos, no entendemos, por ejemplo, esa disputa de primero vamos a votar y luego vamos a elegir, cuando sabemos que cuando vamos a votar vamos a elegir a quién queremos que nos represente. Ambos voceros ratificaron que el movimiento participará en los comicios con candidaturas en todo el país y que aún los nombres están en análisis. Pasamos de inmediato a otros temas y contarles que esta mañana un nuevo plantón realizó el personal de limpieza de la empresa Isaclean, que brinda el servicio en el Hospital Eugenio Espejo, quienes piden que se cancelen sus valores atrasados por más de 3 meses. Los trabajadores relataron que se habrían establecido acuerdos con fechas de pago que no se cumplieron y expusieron la complicada situación económica que atraviesan debido a esta deuda. Rolando Goyes con el reporte. Corape informa. Y el país se integra. Este martes 7 de abril, por segunda ocasión, personal de limpieza del Hospital Eugenio Espejo realizaron un plantón en los exteriores de la Casa de Salud para denunciar el incumplimiento en el pago de sus salarios, que en algunos casos acumula 4 meses de retraso. Serían más de 90 personas que están afectadas por esta situación, ya que algunos optaron por desvincularse de la empresa tercerizadora Isaclean, sin haber recibido alguno de los valores pendientes. Así lo menciona Franklin Méndez. Supuestamente el contrato es como de 120 personas. Con las personas que se han ido y todo, ahorita estamos como unas 90 personas estamos trabajando aquí. Además asegura que no cuentan con los insumos necesarios para cumplir adecuadamente con sus labores de higiene dentro del hospital, lo que podría comprometer las condiciones sanitarias del establecimiento. Son engaños tras engaños tras... Ahora es peor, porque ahora no hay ni implemento para trabajar, no hay ni funda, no hay papel higiénico, no hay papel toalla, no hay nada, que las cosas que ellos tienen que dar al hospital y no están cumpliendo. Otro de los trabajadores expresa que la situación se ha vuelto insostenible, que han tenido que pedir prestado hasta para los pasajes y cubrir gastos de alimentación, vivienda y educación de sus hijos. Porque ya no hay dinero que abastezca en nuestros hogares. Por favor, nosotros necesitamos que el gobierno mismo se empate en esto y que ya nos puedan coger y cubrir la cancelación de 4 meses de sueldo, por favor. Ahora se suma la amenaza que habrían recibido de que si no ingresaban a trabajar este martes, serían despedidos sin tener sus liquidaciones y menos sus sueldos. Ya estamos cansados de tanta mentira, tanto de la empresa como de aquí de los señores autoridades del hospital, porque entre ellos están botando la pelota. Que si el uno dice una cosa, el otro le devuelve con otra cosa. Entonces no es justo que a nosotros nos tengan como la última rueda del coche. A este plantón también se sumaron familiares de pacientes que pidieron se cancelen los servicios, ya que el área de limpieza permite dar seguridad hospitalaria a quienes son tratados aquí, aunque se continúa denunciando que no hay insumos. Y es una parte importante junto a los doctores y las enfermeras que aquí en este centro, en este hospital, la atención de ellos es perfecta. Lamentablemente no hay medicinas para la salud de los ancianos de la tercera edad. Los trabajadores de limpieza exigen una respuesta inmediata tanto de la empresa como de las autoridades del hospital y del gobierno nacional para garantizar el pago de sus salarios y condiciones dignas de trabajo. De no tenerla, continuarán con los plantones y no descartan otras acciones. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goyes García. Corape informa. El Ecuador se integra y siguiendo con este mismo tema, contarles que en horas de la tarde el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se pronunció a través de un comunicado oficial donde explicó que el servicio de limpieza hospitalaria se presta mediante contratación externa, por lo que la empresa adjudicataria es la responsable directa del cumplimiento de las obligaciones laborales con su personal. Según el hospital, desde el inicio del contrato se ha realizado un seguimiento permanente al servicio, notificando de manera formal y reiterada al proveedor sobre incumplimientos relacionados con el pago al personal, la provisión de insumos y la entrega de documentación requerida. Además, aseguró que los procesos de pago por parte de la institución se encuentran debidamente tramitados, pero no pueden ejecutarse mientras el contratista no presente la documentación completa, válida y verificable conforme a la normativa vigente. En este sentido, atribuye la falta de pago a los trabajadores exclusivamente a incumplimientos del contratista. Frente a esta situación, el hospital indicó que ha activado acciones administrativas y legales para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de pacientes, personal de salud y usuarios.
Pasamos también de inmediato a otro tema y contarles que en Iñaquito, al norte de Quito, la Agencia Metropolitana de Control clausuró una clínica odontológica luego de que se reportara la muerte de un paciente durante un procedimiento dental. Aunque el establecimiento contaba con permisos vigentes para ofrecer servicios odontológicos, la inspección municipal detectó que una de las habitaciones operaba un área de rayos X sin contar con las autorizaciones requeridas para este tipo de actividad, lo que motivó la intervención. La alerta se activó tras la denuncia de un familiar y al llegar la Policía Nacional al sitio encontró al hombre de aproximadamente 37 años sin signos vitales sobre un sillón odontológico. Según los familiares, el paciente acudió a la clínica para someterse a un tratamiento de endodoncia y a la colocación de un implante dental, momento en el que se produjo la emergencia. Las investigaciones sobre la muerte del paciente están a cargo de la Fiscalía General del Estado. Se ha precisado que el municipio de Quito continuará realizando inspecciones en establecimientos de salud para verificar el cumplimiento de la normativa y garantizar la seguridad de los usuarios. Con este tema pasamos de inmediato a nuestra segunda pausa. Al regresar, más información para ustedes. En Corape, la palabra es colectiva, comunitaria. Nuestras voces tienen vida. Somos puente entre saberes, entre generaciones, entre territorios. Sembramos comunidad y cosechamos conciencia. Sembramos comunidad y cosechamos conciencia. Corape. Haciendo vibrar la voz del pueblo desde cada rincón del país. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. El ECU 911 y las instituciones de transporte te brindan las siguientes recomendaciones para una convivencia armónica entre ciclistas, conductores y peatones. Siempre utiliza casco y todas las protecciones necesarias. En la noche, usa ropa reflectiva y dispositivos luminosos. Respeta los semáforos, los pasos peatonales y todas las señales de tránsito. Al transitar por una acera, baja de tu bicicleta. No uses de manera inadecuada el espacio de los peatones. Como conductor, respete el espacio de los ciclistas. No les pites. La distancia debe ser de 1,5 metros. Evita las distracciones como celulares o audífonos. Cuidar la vida de los ciclistas es posible si todos colaboramos. En caso de emergencias, llama de manera inmediata al 911. La Sierra. La Amazonía. La costa. Y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Estamos de regreso para seguir con más información en Ecuador en Contacto, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos. Y el epidemiólogo Alberto Narváez advirtió que la variante clado IB de la viruela símica detectada en Ecuador presenta una mayor capacidad de propagación en comparación con otros, lo que debe encender las alertas para implementar acciones efectivas de contención y evitar un posible brote epidémico en el país. Nicole Mendoza conversó con el experto en salud y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. El pasado 2 de abril de 2026, el Ministerio de Salud Pública confirmó a través de un comunicado el primer caso de viruela símica en el país, perteneciente a la variante clado 1B. Según la entidad sanitaria, esta situación se ha vuelto de interés debido al alto nivel de contagio que presenta comparado con otras variantes, las cuales han sido identificadas en Ecuador. El epidemiólogo Alberto Narváez indica que los síntomas son parecidos a los de otras variantes. Entonces, la característica de el clado 1B es más transmisor,
pero el cuadro clínico es similar, ampollas en la cara, en las manos, en el cuerpo, comienza generalmente con fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, y después a los 3-4 días aparecen estas pápulas primero rojas y después se transforman en vesículas y después en pústulas y se revientan, ¿no? El experto sostiene que este virus puede durar más de una semana en el cuerpo humano. Bueno, a veces puede durar hasta más de una semana, se ha reportado, porque es hasta que se descame todo. Y se ha visto también que durante el periodo de incubación también se puede transmitir, no mucho, pero se puede transmitir, y también durante el periodo inicial de fiebre, dolor de cabeza, el cuerpo también, pero mucho más cuando ya aparecen las pústulas y se revientan y esa porque se expande eso, puede transmitirse por vía respiratoria también. Para evitar la propagación de esta infección viral, el doctor Narváez recomienda aislar al paciente durante 15 días y que su círculo cercano reciba la vacuna como medida preventiva. Aislarle, tomar las medidas con un cuidador que le tenga aislado. El cuidador debe usar mascarilla, guantes, lavar y sanitizar la ropa, sobre todo ponerle al sol del enfermo, y evitar el contacto directo por lo menos por unos 15 días, ¿no? A fin de evitar un brote epidémico, es necesario que el Ministerio de Salud Pública aplique medidas de contención efectivas. Ahora deben haber producido más vacunas y el gobierno tendrá que comprar vacunas para ir frenando estos brotes y si es necesario hacer una vacunación más extensiva, sobre todo a niños, ¿no? Control de foco en un primer lugar. Si se extiende más, sí habría que pensar. Pero creo que no, porque como es tan evidente este tipo de enfermedad, no es como el COVID, que tenía un 60-70% de asintomáticos que transmitían. Ante la presencia de esta variante de la viruela símica, el Ministerio de Salud Pública levantó la alerta epidemiológica para todo el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de cumplir con los procesos de vigilancia. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra y con este tema, amigos y amigas, pasamos a la parte final del noticiero Ecuador en Contacto. Gracias a quienes nos han acompañado, compartan este informativo y también continúan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Un abrazo.